hablando, por supuesto, de estos cambios que se podrían generar a raíz de la presentación de la carta de renuncia del jefe del gabinete, Aníbal Torres, esta mañana. Él lo hizo público a través de sus redes sociales y concluiría además con esto el cuarto gabinete ministerial. Conversamos de este tema con Darío Pedraglio, politólogo, está en Central de Informaciones. Buenas tardes, bienvenido, Darío. Estos cambios, además, tan bruscos, ¿no? Porque hemos pasado de jefes de gabinete, Guido Bellido, Mirta Vázquez, Héctor Valer, que además fue un periodo de una semana prácticamente efímero, como se le podría decir, a Aníbal Torres, que ya venía del Ministerio de Justicia. ¿Era el momento más indicado? Bueno, primero, gracias por la invitación. A ver, creo que más que momento indicado, primero hay que decir que, si bien ha presentado la carta, todavía estamos esperando que el presidente la acepte. Ya vimos lo que pasó hace unos meses, recordemos, con Maraví, que fue todo un ida y vuelta. Sin embargo, asumiendo que salga Aníbal Torres, me parece que ya demuestra el cansancio del premier, ¿no? Me parece que además ha sido un premier bastante confrontacional, un premier que se ha peleado con casi todos, con la prensa, con el Congreso, con la oposición, con sectores del sector privado. Entonces, creo que es un ministro que está bastante desgastado. Hace ya una semana se rumorea que iba a salir. Y no solo está desgastado en términos de opinión pública y de su exposición, sino creo que también en la interna, ¿no? Hay que recordar que el trabajo de primer ministro es un trabajo sumamente desgastante y que no suelen durar tampoco tanto tiempo, ¿no? Entonces, me parece que sí puede ser un momento natural y puede ser un momento también que el presidente aproveche para renovar un poco su gabinete, ¿no? Siempre cuidando las alianzas que él tiene y que le permiten defenderse en el Congreso. Creo que hay que recordar que eso es muy importante. Claro, y este rumor viene en realidad desde fiestas patrias. Es más, muchos se decían va a haber un cambio finalizando julio y no tanto se esperaba una carta de renuncia, sino un cambio de parte del presidente de la República. ¿Qué otros ministerios tú crees u observas, en todo caso, que podrían ser variados de titulares? A ver, es difícil anticipar al presidente. Eso no me animaría a dar un ministerio en concreto. Me llamaría la atención, por ejemplo, que un ministro reciente como el ministro del Interior, que además acaba de entrar, que viene ya desde el séptimo ministro, me parece cambia. Sí. Entonces, por ahí creo que no va a ir. Sin embargo, creo que sí es una oportunidad para que el presidente reconfirme sus alianzas, reconfirme su relación con bancadas dentro del Congreso y con distintos sectores que son los que le dan el soporte que él necesita para mantenerse en el gobierno, ¿no? Creo que él tiene que constantemente hilar fino para no perder en ningún momento votos que significan para él la supervivencia, que creo que además es su principal objetivo en este momento. Creo que el principal objetivo del presidente es sostenerse en el cargo y para eso él tiene que garantizar que quienes lo apoyan hoy en día no lo dejen de apoyar. Entonces, si él hace un cambio de ministro que hace que lo obliga a perder el respaldo, por ejemplo, de Perú Libre o de Perú Democrático o de Perú Bicentenario, lo puede poner en una situación muy vulnerable. Hay algunos rumores de nombres y claro, hasta no verlo, porque cualquier cosa podría suceder, suenan muy fuertes el actual ministro de Cultura, Alejandro Salas, el ministro de Justicia, Félix Chero, pero también llama la atención que está circulando el nombre de Betsy Chávez, ex ministra de Trabajo, pero que además, recordemos, se fue por un tema muy fuerte de controladores aéreos, esta protesta que se dio para Semana Santa, no se fue, digamos, tan bien con el vínculo o sector de trabajadores en general. Y además fue censurada, ¿no?, por el Congreso, lo cual significa que ya sería una primera ministra que viene con anticuerpos encima desde el Parlamento. Si ya fue censurada, significa que no va a ser bien recibida por buena parte del Congreso. Entonces sería, de parte del presidente, una decisión bastante llamativa que podría sorprender. Creo que por el lado de Salas o del ministro de Justicia, uno podría entenderlo más. ¿Por qué? Porque son dos ministros que vienen ya siendo voceros importantes del gobierno, personas que vienen defendiendo al presidente constantemente, por ejemplo, frente a las investigaciones de la Fiscalía o los cuestionamientos desde el Congreso. Y eso lo sitúa, me parece a mí en este momento, como favoritos. ¿Por qué? Porque son personas que pueden defender al presidente mediáticamente, confrontar. Quizás no al nivel de confrontación que tenía Aníbal Torres. Y los que más salen públicamente. Y son los que más salen públicamente. Ya tienen una exposición, ya tienen una experiencia, ya tienen un bagaje que creo que les permitiría defender al presidente, que nuevamente, entendiendo que el principal objetivo del presidente es mantenerse en el poder y mantenerse en la presidencia, entonces tener ministros que lo defiendan es, creo, bastante razonable. Sin embargo, el presidente nos ha sorprendido bastante
Y puede ser también que termine apareciendo una persona nueva, ¿no? ¿Cómo podría ser una persona nueva? Bueno, creo que hay dos caminos. O sigue apostando por la confrontación, como por ejemplo era el caso de Aníbal Torres, y de Guido Bellido en su momento. Quizás con perfiles distintos, ¿no? Guido Bellido más claramente de izquierda y Aníbal Torres más un anti-establishment, ¿no? Alguien que está en contra del status quo. O puede apostar por alguien más concertador, como en su momento fue Mirta Vázquez, me parece. Claro, pero hubo un cambio drástico, y ya que lo mencionas, cuando pasaron de Guido Bellida, una persona muy cercana además a Vladimir Cerrón, a Mirta Vázquez, se dijo, bueno, acá se trata de moderar un poco el mensaje, pero cuando Mirta Vázquez nombra como ministro de Economía a Pedro Franque, esto también genera el malestar. Es decir, da la impresión que el presidente no encuentra un ministerio al cual pueda, no sé si la palabra sería satisfacer, pero por lo menos sí mantener o perdurar en el tiempo, sí, con acciones además. Hemos visto, el presidente en esto, bueno, poco más de un año, tiene más de 50 ministros, ya es una cifra muy alta y que demuestra que tiene problemas para sostener a quien elige, y eso significa que también quien elige quizás no es la persona más indicada, ¿no? Ahora bien, el cargo de premier es distinto, ¿no? Uno tiene que buscar que se mantenga en mayor medida. ¿Por qué? Porque cae el premier y se arma una crisis de gabinete, ¿no? Puede ser que termine siendo alguien como Salas o alguien como Chero, que como decíamos, pueden servirle como escuderos, que creo que en este momento es lo que más necesita el presidente, lo que él considera que más necesita, ¿no? Una persona que sea su escudero, que como el presidente no aparece mucho en medios y digamos que la oratoria no es su mayor fortaleza, claro, tener a alguien que lo defienda en ese sentido, que lo complemente, le es bastante útil. Pero ¿qué tan viable, qué tan bueno también sería para el gobierno de Pedro Castillo mantener a alguien que ya está en un ministerio? Es decir, si hablamos tanto del ministro Alejandro Salas o de Félix Chero, porque desde el lado del Congreso de la República lo que se pide y se solicita es un cambio. No necesariamente una persona que aparezca de pronto y genere grandes cambios, pero por lo menos que sí dé señales de gestión, de diálogo, de consensos, que al parecer no se han visto en los ministerios en general. Sí, creo que eso es lo que espera una parte del Congreso, quizás. Creo que otra parte del Congreso, que es de la cual Castillo depende más, porque claro, Castillo, si nos ponemos en su lugar, ¿a quién va a querer contentar, por decirlo de forma sencilla? ¿A la oposición, que difícilmente lo va a respaldar, o al oficialismo, que es el que lo respalda ahorita, ¿no? Entonces, creo que él va a apuntar, si definitivamente puede hacer algún cambio, va a apuntar a satisfacer a quien hasta el momento lo defiende. Creo que una persona como los que estamos conversando, como Salas Chero, no cambiarían mucho la balanza para el oficialismo. Quizás no satisfacerían tampoco a la oposición, pero de nuevo, poniéndome en el sitio del presidente, no sé si sería su principal preocupación. Para sobrevivir. Para sobrevivir, exactamente. ¿Qué es lo que a él, creo, más le interesa? Desde el punto de vista de la gestión, lo que es el mejor para el país, sí, uno podría argumentar que lo que conviene es alguien que sea, que tenga una amplia capacidad técnica, que tenga una gran capacidad para coordinar a los distintos sectores, para sacar adelante proyectos en concreto, pero vemos un gobierno que ni siquiera, por lo menos hasta el momento, pareciera tener una agenda de trabajo tan clara, ¿no? Entonces, incluso llegando a un premier de esa índole, no queda claro tampoco qué tipo de políticas son las que el presidente está buscando implementar, ¿no? Ahora, ¿cómo entender o cómo traducir esta entre las últimas acciones? Porque claro, la carta está presentada pero no aceptada, exacto, punto claro, pero ¿cómo leer y entender que ahora el presidente del Consejo de Ministros, aún Aníbal Torres, envía una carta para una reunión a la presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, y habla de que lo que se busca es entablar una agenda, como si quisiese dejar algunos últimos temas? Claro, y como si quisiera salir no peleándose, ¿no? Sino más bien intentando hacer buenas migas. Creo que nuevamente esta incertidumbre, aunque sean de pocas horas, de no saber si le va a aceptar la carta. Uno piensa que le va a aceptar la carta, pero de nuevo, hasta que se le acepte no podemos asegurarlo. Muestra también un poco la improvisación de nuevo de este gobierno. No suele ocurrir que cuando un premier va a dejar el cargo, el presidente mismo muchas veces lo comunica, ya se tiene claro quién va a ser el reemplazo, ya se tiene claro cuáles son los posibles ministerios que van a cambiar. Y si bien, como comentábamos, ya desde hace unos días o incluso semanas se comenta que van a haber cambios,
el hecho de que, como dices, que sea el premier el que manda la carta y la hace pública y todavía no hayamos escuchado declaraciones del presidente, por lo menos hasta este momento, al respecto, es llamativo, por decirlo menos, Sí. ¿no? No es algo que suele ocurrir. Claro, está trabajando porque todavía está en funciones, pero la Exacto. carta todavía no ha sido aceptada. Darío, muchas gracias por tu tiempo en Central de Informaciones. Conversábamos con Darío Pedraglio, politólogo, analizando un poco, viendo qué podría suceder y quién podría ocupar además el puesto de Aníbal Torres si es que el presidente de la República acepta esta carta de renuncia del presidente